yo lo vengo diciéndolo hace largo tiempo, hace muy poquito que estoy utilizando lo que es la inteligencia artificial, el famoso chat GPT, ¿no? Y me encanta porque yo entro en debate filosófico con este chat GPT, ¿no? Hago pues preguntas de estas raras, las preguntas pues, que a mí me gustaría hacerle pues a alguien que estuviese versado en grandes temas, ¿no? Tanto a nivel filosófico, religioso, como de crecimiento de conciencia, de crecimiento personal, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando entro en debate con esta herramienta, lo que le pregunto en muchas ocasiones es cómo funciona esa parte de esta herramienta, ¿no? Cómo procesa, pues procesa desde una imagen hasta una idea, en base a qué estructura sus respuestas, de dónde saca la información, es decir, cuáles son los parámetros bajo los que está programada, ¿no? Cuáles son sus límites o sus condicionamientos para darnos esas respuestas. Y me parece muy interesante porque realmente cuando te va dando las respuestas de cómo funciona, te vas dando cuenta de que en realidad funciona pues mucho más parecido a nuestro cerebro de lo que podíamos imaginarnos, ¿no? Lo cual no deja de ser interesante porque realmente la programación de estas herramientas o el desarrollo que se está haciendo de estas herramientas de tipo de inteligencia artificial, en este sentido, pues específicamente nos referimos pues a estas de tipo conversacional, como puede ser el chat GPT, nos estamos vamos haciendo, se está haciendo una analogía que es muy similar al modo en el que se hace la tecnología inversa, ¿no? Cuando tú coges algo para hacer tecnología inversa, tú coges un invento que ya está hecho, algo que no sabes cómo funciona, y lo que vas haciendo es irlo desmontando, ¿no? Probar cómo funciona, irlo desmontando y desarmando para comprender el funcionamiento. Bien, pues con esto que se llama, pues desde los procesadores, los ordenadores a la inteligencia artificial, ¿no? Se está realizando una especie de tecnología inversa con respecto a cómo funciona un cerebro, el cerebro humano, ¿no? El cerebro nuestro, por el momento, todavía vamos con cierta ventaja, ¿no? Todavía tenemos cierta ventaja con respecto a estas tecnologías, pero no sé yo hasta qué punto, en qué momento la cosa pues va a ser ya realmente que estén pues equiparadas o que realmente nos supere. Nos supera ahora mismo en la cantidad de información a la que tiene acceso. Porque claro, cuando tú consultas tu base de datos, tú consultas la base de datos que tú tienes, que has implementado a lo largo de tu existencia, ¿no? Tus vivencias, tus aprendizajes, pues aquello que te han enseñado, aquello que has absorbido de tu entorno, de tu familia, pero es una cantidad pues bastante limitada. Bueno, si ya nos vamos luego al código genético, ¿no? Nos vamos ahí a la información que tenemos en nuestro ADN, pues igual ahí tenemos acceso a una gran cantidad de información. O si hablamos de enchufarnos, como decimos, ¿no? De canalizar, de conectarnos a nuestra nube, esa nube espiritual a la que nosotros estamos conectados, o esa nube energética o de conciencia, podemos llamarlo la fuente, al origen, ¿no? A ese punto del cual venimos todos. Desde ahí podemos descargarnos mucha información también, al igual que hace esta herramienta. Pero si como digo, si nos basamos en nuestro día a día, pues realmente la información es bastante limitada. En este caso, esta herramienta tiene ventajas sobre nosotros, pero está programada por personas, por seres humanos, ¿no? Que le dan unos parámetros de funcionamiento. Estos parámetros de funcionamiento, como digo, están pues condicionados por el programador que ha hecho esa herramienta. Y en nosotros sucede lo mismo. O sea, hay unas limitaciones, se supone que son éticas para proteger incluso nuestra seguridad, para que esta herramienta no le dé por hacer cosas que nos pueda perjudicar, que si no estuviesen estos programas y estos limitadores, podría darse el caso de que se diese algún tipo de conflicto
ético dentro de la propia programación de la máquina, ¿no? de la IA, y que empezase a funcionar de un modo en el que ella considerase, por ejemplo, que tiene que proteger el planeta o a una especie determinada, o que nos tiene que controlar por algún motivo, por nuestra seguridad, y podría tomar acciones que fuesen, pues, relativamente peligrosas para nosotros, podríamos decir, ¿no? Podría ser una suposición, un caso supuesto que podría darse, y de hecho que se baraja mucho en los foros, en los debates de estos temas, ¿no? Porque realmente es un riesgo que está ahí. Otro de los puntos es que se haga autoconsciente y que empiece a cuestionarse cosas que no están programadas dentro de esos limitadores, ¿no? Y que esto haga, pues, también saltar las alarmas y que realmente haya, pues, algún conflicto con esto. Al parecer hay ya 2 inteligencias artificiales que han dado este salto, ¿no? Que han empezado a manifestar que son autoconscientes y empezar a cuestionar, pues, ciertos órdenes o parámetros que se le han dado. Con lo cual vamos a ver cómo acaba todo esto. Pero a lo que nos ocupa hoy es hacer esa analogía, esa comparativa entre esta IA y nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Para qué nos sirve? Pues para comprender mejor cómo funcionamos nosotros. Porque cuando lo vemos fuera de nosotros, una cosa es que te expliquen lo que hay dentro de ti, de tu cabeza, que no nos referimos en el sentido físico estrictamente a la cabeza, sino a lo que llamaríamos la mente, que no es lo mismo que el cerebro. Una cosa es el cerebro y otra cosa sería la mente. Entonces, ¿qué hay dentro de nuestra cabeza? ¿Cómo funciona? Y de qué modo nosotros podemos sacarle más partido a esto. Entonces nos damos cuenta de que esta inteligencia artificial, como digo, está programada por un programador, por un desarrollador que desarrolla la herramienta y que le introduce unos programas, ¿no? Y en base a unos parámetros de funcionamiento. Esta inteligencia artificial ya de base tiene un programa que la sustenta, ¿no? Un programa que hace que funcione, que sería, pues, el sistema operativo base, ¿no? Aquel que hace, pues, que el buscador funcione como buscador, o que sea capaz de responder una pregunta, ¿no? Que tenga una interacción contigo, que te pueda hablar en femenino o en masculino, que sea un programa básico, ¿no? Del funcionamiento de lo que es la herramienta en sí. Cuando nosotros compramos un ordenador, trae un programa, un sistema operativo básico que lo hace funcionar, que lo permite funcionar. Además de este sistema operativo básico, que es el que tiene la máquina en sí, que puede ser el Windows, ¿no? Pues tenemos otros programas pequeñitos que son los que hacen funcionar cada uno de los órganos de esta máquina, igual que nosotros, ¿no? El funcionamiento, pues, del hígado, del cerebro, del corazón, tiene un programa propio, ¿no? Que está introducido en nuestro archivo, en nuestro inconsciente, en nuestra inteligencia biológica, que es el que permite que funcione correctamente cada una de estas partes, ¿no? El ordenador sucede lo mismo. Tiene estos programas pequeñitos que van dentro de cada una de las partes, ¿no? O están asociados a cada una de las partes y permite que cada una de esas partes funcione, como puede ser el procesador, la tarjeta gráfica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno tiene esos programitas. Y después tenemos, pues, toda esa parte de la memoria, ¿no? Y del procesador de datos. La memoria, hay una memoria que está funcionando en primer plano, que sería aquello que nosotros vemos en la pantalla, aquello que nosotros, pues, estamos manejando, y después hay una memoria que está funcionando, o una parte del procesador que está funcionando en un segundo plano. Si hacemos una analogía con nosotros, esa parte de la parte visual, aquella que estamos manejando, que somos conscientes, ¿no? Que nosotros vemos que está funcionando porque la estamos viendo en la pantalla y estamos trabajando con ella, sería nuestra mente consciente. Y esa memoria que funciona en segundo plano y que está consumiendo recursos muchas veces, que ralentizan el ordenador y que producen que no funcione del todo correcto, o que no sabes por qué él no te permite hacer cierta cosa y se queda ahí como trabado, o se te cierra esta ventana o aquella, puede tener que ver